El 15 de enero de 2022 ocurrió un derrame de petróleo en las costas de Ventanilla, causado por la empresa Repsol en la refinería La Pampilla. Las fallas operativas y la demora en las respuestas empeoraron la situación. 2 años después, las costas siguen sufriendo daños ambientales, afectando a especies marinas y pescadores. Según la ONU, la recuperación podría llevar hasta 10 años. Es importante seguir monitoreando las consecuencias a largo plazo y brindar una reparación adecuada a las comunidades afectadas. La refinería La Pampilla realiza la actividad de carga y descarga de hidrocarburos desde los barcos de petróleo al terminal portuario. Vamos a mencionar algunas de las actividades que se realiza, identificando los peligros y los riesgos. Actividades: aviso del arribo del barco petrolero al terminal. Peligros: instalaciones no preparadas para recepción de buques. Equipos de comunicación con fallas. Riesgos: colisión con otras embarcaciones. Daño a los buzos de inspección. Toma de decisiones equivocadas. El buque tanque de bandera italiana Mardoricum, un carguero tipo Suezmax, se encontraba cargando petróleo de la refinería La Pampilla. El bombeo contemplaba desplazar petróleo por una tubería de 34 pulgadas de diámetro por 4.5 kilómetros de longitud. El 28 de diciembre del 2022, cerca de 11 meses después del derrame ocurrido, mediante resolución de acuerdo de directorio número 0108-2022 APN-TIR, la Autoridad Portuaria Nacional oficializa una normativa, la cual se denomina Norma Técnica Operativa para la transferencia de hidrocarburos líquidos a granel en terminales e instalaciones portuarias, en la que refieren los parámetros mínimos a cumplir de todas las instalaciones portuarias y buques tanque para desarrollar tales operaciones. Es primordialmente necesario contar con una minuciosa evaluación de riesgos que proporcione todas las operaciones de transferencia que se realizan. Las evaluaciones de riesgos deben considerar la posibilidad de un error humano o exógenos que produzcan un peligro o una falla de control. Como mínimo deben de evaluar la transferencia. 1. El crudo de todo el país llega a los terminales. Allí se almacena hasta despacharlo a los buques. 2. Se mide el nivel del tanque y la temperatura del crudo para saber de qué cantidad se dispone. Se toman muestras para analizar la calidad del crudo. 3. Se realiza una inspección en el terminal para verificar que el crudo se cargue sin obstáculos o desvíos hacia el buque. Mencionaremos algunos puntos que se pueden aplicar para las evaluaciones de riesgo. Tenemos este ejemplo de plan de preparación y respuesta ante emergencias de la empresa Activos Mineros SAC, que contiene evaluaciones de riesgo e identificación de áreas y actividades críticas, evaluación de riesgos potenciales, medidas de protección ante emergencias. 8 amarres fijaron la embarcación a 5 boyas, una delantera y 4 traseras, además de 2 anclas en la popa. 2 mangueras se conectaron al buque y a través de ellas se comenzó a bombear el crudo hasta el tubo de acero de 4.5 kilómetros de longitud que conduce el petróleo a la refinería, anclado a 18 metros de profundidad. El Mardoricum ya había drenado 2/3 de su gigantesco tanque, cuando a las 5:18 de la tarde se rompió uno de los 2 amarres de la boya número 5. A las 5:25 de la tarde, solo 7 minutos después, el crudo comienza a emerger del mar. En ese momento se detiene el bombeo del hidrocarburo y 2 minutos más tarde se cierran las válvulas para que no continúe circulando el petróleo desde una velocidad de 20.000 y 30.000 barriles por hora desde el barco hacia tierra firme. A las 5:30 de la tarde se rompió un segundo amarre y a las 7 p.m. ya de noche el tercero. Respuesta inicial para el control de la emergencia. Se despliegan las barreras de contención a fin de evitar la propagación del petróleo crudo a otras zonas, pero no fueron suficientes.
aplicaron su plan de contingencia para casos de derrame en mar, pero debido a que el derrame ocurrió en horas de la tarde-noche, no pudieron identificar la magnitud del problema, sino hasta el día siguiente. Allí pudieron ver que el derrame superó la capacidad de su respuesta interna, tanto del buque como del terminal portuario. No comunicaron a las autoridades a tiempo por tratarse de un derrame mayor. Se debió convocar a la APN para activar el Plan Nacional de Contingencia. We have also asked to the terminal, could you please inform us how many cargo we have on board? Didn't reply. What I saw after the incident when it all came from the bottom, that no action to contain this horn. El capitán de la Marina de Guerra del Perú indica haber sido alertado por el capitán del Mare Doricum y no por la empresa Repsol. De 37 se recibe la llamada del capitán de la nave diciendo que ha tenido una ocurrencia, ¿no? Y que puede haber habido un derrame. El capitán avisa de inmediato. El capitán avisa inmediatamente y después se llama para corroborar y dicen que es un derrame pequeño, que todo está controlado. ¿Quién se llama para corroborar? A la instalación. A Repsol. A la instalación de la Pampilla, sí. ¿No? Entonces dicen que todo está controlado, pero se tiene esa información y entonces como después dicen que todo está controlado, no se activa ningún otro protocolo. Hace 5 años, la empresa Repsol implementó el sistema llamado HETS, herramienta capaz de detectar fugas de hidrocarburos con un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos, pero que no funcionó. 2 días después, un representante de Repsol indicó que el derrame solo fue de 7 galones. Participación de las autoridades. La presidencia del Consejo de Ministros y del INDECI de Lima se abocaron a empadronar a los pescadores y comerciantes de la zona afectada. El Ministerio de Medio Ambiente del Perú estimaba el 28 de enero que el derrame podría llegar a los 11.900 barriles. La respuesta nacional. Luego que se vio superada la capacidad de la empresa petrolera comprometida, por lo que se informa como derrame grande nivel 3. A pocos días del derrame, Repsol señaló que no había activado todo el despliegue operativo para limpiar el área afectada porque debían asegurar la seguridad y capacitación del personal. Repsol cometió una serie de faltas que están registradas en una serie de cartas de protesta previas emitidas por el capitán del buque, además de no reportar lo ocurrido sino hasta días después. Causas. Existieron causas que aportaron a que la emergencia se torne desastre debido a condiciones subestándares existentes durante la operación. Entre estas causas, las investigaciones detectaron lo siguiente: mal diseño de construcción del plen, desgaste de los cabos de fijación, desgaste del plen por corrosión, desgaste y corrosión en la boya de amarre y falta de dispositivos de seguridad de tipo breakaway. Una de las actividades del plan de contingencia fue que destinaron un equipo de buzos que fue el encargado de explorar el daño submarino. 7 días después del derrame de petróleo en las costas peruanas, el 22 de enero, el Ministerio del Ambiente declara la emergencia ambiental. Análisis ambiental. Esta catástrofe ambiental nos ha dejado muchas lecciones sobre lo que se debe hacer y lo que no, para efectivizar la aplicación del marco legal a fin de resguardar nuestros derechos ambientales. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental indica 3 lecciones que nos dejó el derrame de hidrocarburos. 1. La necesaria y urgente reforma del régimen de atención preventiva de emergencias ambientales. 2. La responsabilidad ambiental y oportunidades para efectivizar la respuesta de administrados. 3. Aseguramiento ambiental obligatorio y fondos de reparación de daños ambientales. Y por último, otro punto importante es mejorar el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como elaborar y aprobar protocolos para una oportuna intervención del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en las emergencias ambientales que ponen en riesgo la protección y conservación de estas. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, hay 1.855 animales muertos entre aves y lobos marinos. Además, la situación afecta a otras especies como el pingüino de Humboldt, que está en peligro de extinción.
En este punto nos damos cuenta que como país nuestro sistema de gestión de seguridad para operaciones de hidrocarburos en el mar no es suficiente para afrontar una emergencia de magnitudes mayores. La atención tardía del derrame puso en evidencia la deficiencia de las autoridades para exigir una actuación eficiente del administrador que contenga la expansión del hidrocarburo y, consecuentemente, evitar que el daño ambiental se agudice. Es necesario que las empresas cumplan con lo que la ley manda y asuma las consecuencias de sus acciones, pero también es necesario que haga todos los esfuerzos posibles para garantizar los derechos humanos, aplicando el principio de debida diligencia, algo que no hemos visto en el comportamiento de Repsol en el caso del derrame ocurrido en el terminal. No hubo un liderazgo notorio del gobierno para tomar el control de la situación y atender los daños. Muchas autoridades han demostrado tener poca claridad de cómo proceder. La empresa ha pagado 4.290.819,26 a la UEFA por 2 sanciones coercitivas y otros 6.800.000 al CERFOR por muerte de más de 1.800 especies de fauna silvestre. En total, estos suman casi 110 millones, es decir, 28,8 millones de dólares en multas en primera instancia. La empresa originadora del riesgo no acepta alguna de las multas aplicadas por el gobierno peruano, por lo que procede a apelar a ello y solucionarlo en los tribunales por la vía legal.